Hola, buenos días. Hoy la Iglesia celebra a San Maximiliano María Kolbe y como otras veces ya me he referido a él, pues hoy paso a centrarme en las lecturas del día de hoy. El Evangelio de este lunes es ciertamente un Evangelio singular que recoge un episodio que pocas veces solemos referirlo o pocas veces solemos comentarlo. Resulta que unos recaudadores de impuestos se encuentran con Pedro, al cual le preguntan, pero también con un cierto tono de reproche: oye, ¿vuestro maestro no paga los impuestos? Esos 2 dracmas que tiene que pagar aquí todo el mundo. Y entonces Pedro, un tanto apurado, parece desprenderse y dice: bueno, sí, los paga. Pero el caso es que, por lo que luego sabemos, no los había pagado. Se siente Pedro un tanto apurado ante esta situación. Al llegar a casa, Pedro no dice nada, pero Jesús, que sabía lo que había ocurrido, en ese momento le invita a Pedro a que vaya a pescar un pez y le dice: encontrarás en la boca de ese pez una moneda de plata. Paga el impuesto por ti y por mí. Pero lo interesante, aunque es ciertamente un milagro muy singular entre todos los milagros que hizo Jesucristo, aquí lo verdaderamente interesante es el razonamiento que hace Jesucristo a Pedro antes de pedirle que vaya a pescar ese pez. El razonamiento es el siguiente, ¿no? Cuando Jesús le dice: los que piden impuestos, ¿a quién se los cobran? ¿A los hijos o a los extraños? Dice Pedro: se le cobra a los extraños. Jesús es el Hijo del Padre. A Él no le correspondería pagar impuestos porque es el Hijo del Padre. Él es el dueño del mundo y al dueño del mundo no le corresponde pagar los impuestos. Es por tanto una confesión cristológica, es una confesión de su identidad. Él es el Hijo. Al Hijo no le corresponde pagar los impuestos, pero luego añade: pero para no darles mal ejemplo, vete, que vamos a pagar los impuestos para no darles mal ejemplo. Es decir, se subraya por una parte la condición divina de Jesucristo, pero luego también se subraya que Él no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, pasó por uno de tantos y asumió la condición humana, ¿verdad?, asumiendo pues las necesidades que tiene el hombre, de someterse a la ley del crecimiento. Experimentó también las necesidades humanas y también participó en la sociedad sometiéndose a las autoridades como un ciudadano más, a pesar de ser el dueño del mundo, el creador del cielo y de la tierra. Se sometió a las autoridades humanas. Es por lo tanto un evangelio muy singular el de hoy, pero en el que se confiesa a Jesucristo en su divinidad y al mismo tiempo se nos subraya cómo ha asumido la humanidad, con todas las consecuencias, pasando por uno de tantos y dándonos también ejemplo con su proceder humilde de cómo debemos también vivir y entregarnos humildemente a nuestros hermanos en esta vida. Por otra parte, la primera lectura de hoy fue tomada del libro del Deuteronomio. Moisés, en el texto que hoy escuchamos, hace fundamentalmente 2 recomendaciones a los israelitas. 2. La primera recomendación es: mira, oye, pégate a tu Dios, valora lo que Dios te ha dado, ámalo, respeta sus mandamientos, vive unido a Él. Pero todo parte de ese: aprecia lo que Dios te ha dado, valora la alianza que tienes con Él, valora la alianza y quédate con Él. Ese es el primer mensaje, pero luego hay uno segundo, ¿verdad? Y ese segundo mensaje tiene una relación muy curiosa, ¿verdad? Porque el segundo mensaje dice: ama al extranjero, al forastero. Acuérdate que tú fuiste forastero también en Egipto. Acuérdate. Y esto es impresionante porque por una parte lo que está diciendo Moisés es: valora lo que tú eres y has recibido. Pero por otro lado dice: no dejes de acoger, no dejes de valorar al que es distinto, no dejes de amar al que es extranjero. Y esto es muy interesante porque en el mundo en el que estamos se dan muchas tensiones, por ejemplo, entre nacionalismo y, vamos a llamarlo así, globalismo. Ese nacionalismo, patriotismo, valorar de uno no viene, la cultura que uno conoce, el lugar donde uno ha nacido, la formación que uno ha tenido, y eso está muy bien, ciertamente. Pero resulta que también hay otra llamada: el mundo es más grande que tu patria, el mundo es más grande que tu país, y entonces está la tendencia globalista, ¿no? Entonces, si el amor a tu patria se convierte en un nacionalismo cerrado y egoísta, tú terminas despreciando al extranjero, y si el amor a lo global y a lo mundial se convierte en tu obsesión, entonces muchos de los valores que tú has conocido, con los que has crecido en tu familia, los vas a despreciar y seguramente vas a ser un juguete de las modas que aparecen en los más diversos lugares.
Entonces, ¿qué tiene que ser el cristiano? ¿Qué tiene que hacer el cristiano? El cristiano tiene que valorar lo que tiene y al mismo tiempo tener capacidad de acogida, de diálogo, de amor hacia lo que es diferente, como el Señor. No significa que cualquier cosa nos sirva, no significa que cualquier cosa nosotros la podamos aceptar siempre. Está el límite de lo que es correcto o de lo incorrecto, de lo que es pecado, ¿verdad? Eso también tenemos que rechazarlo. Pero es que el extranjero no es simplemente pecado. En el otro puede haber cosas buenas y cosas malas, como en ti hay cosas buenas y cosas malas. Y en mí también, claro. Entonces, fíjate la actualidad que tiene esta enseñanza del Deuteronomio. Por una parte, aprecia lo que tienes y lo que eres y lo que has recibido de parte de Dios. Y por otra parte, aprende a tener un corazón hospitalario, a acoger y apreciar lo que es diverso. Ahora, esa diversidad, lo repito ya por última vez, no es la diversidad que incluye el pecado, no es la diversidad de viva el pecado, no es este tipo de diversidad porque no cabe en la palabra de Dios, no cabe en nuestra fe. Pero lo que sí cabe, lo que sí está claro es que hay valor también en el otro y es distinto de ti y hay valor también en él. Impresionante esta lección también del Señor, que Él nos ayuda a ponerla en práctica. Feliz día para todos. Amén.